Imagina esto: un chaval de Medellín, flaco y ambicioso, con los ojos brillando como si ya supiera que el mundo le debía algo grande. Corre por las calles empedradas de Envigado, oliendo a tierra mojada y a sueños rotos, robando lápidas de mármol en el cementerio para revenderlas como si fueran tesoros. Ese es Pablo Escobar, el que un día sería el rey indiscutible de la cocaína, el hombre que aterrorizó a Colombia y enriqueció a generaciones enteras con su astucia brutal. Pero espera, porque lo que viene no es solo una historia de crimen, es el relato de cómo un tipo común, con hambre de poder, levantó un imperio que nadie podía tocar, hasta que el destino decidió lo contrario. Quédate, porque si crees que sabes todo sobre él, te equivocas. Cada giro te va a dejar con el corazón en la garganta, preguntándote cómo demonios alguien así nació en un barrio humilde y terminó desafiando a gobiernos enteros. Esto es el ascenso de Pablo Escobar, el patrón que empezó con migajas y terminó con montañas de billetes. Prepárate, porque aquí comienza lo que cambiaría la historia del narcotráfico para siempre. Medellín, finales de los años 40. La ciudad es un hervidero de contrastes. De un lado, las fincas cafeteras que prometen prosperidad. Del otro, barrios como Envigado donde la pobreza aprieta como una soga. Ahí, en una humilde casa de Bahareque, nace Pablo Emilio Escobar Gaviria el 1 de diciembre de 1949. Es el tercero de 7 hermanos, 2 chicas y 5 varones, en una familia que apenas rasca lo suficiente para comer. Su padre, Abel de Jesús Escobar Echeverry, es un campesino rudo, de esos que aran la tierra desde el amanecer con las manos callosas y el sudor como único salario. Administra fincas ajenas, sueña con su propio pedazo de tierra, pero la vida le recuerda a diario que los sueños de los pobres suelen secarse como el río en sequía. Su madre, Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, es la luz de la casa, maestra rural, con esa paciencia infinita para enseñar letras a niños descalzos en una escuela de tablas. Ella ve en Pablo algo especial desde chiquito. Lo mima, le cuenta cuentos de héroes que vencen gigantes, y él la escucha embobado, jurándose en silencio que algún día será uno de esos gigantes. Pero la infancia de Pablo no es de cuentos de hadas. Envigado es un suburbio duro, donde los niños aprenden rápido que el mundo no regala nada. A los 8 años, ya anda vendiendo periódicos en las esquinas, gritando titulares con una voz que corta el aire como un cuchillo. Corre descalzo por las calles polvorientas, esquivando carros y perros flacos, y con lo que gana se compra un par de zapatos viejos. Pero no se conforma. Oh, no. Ese Pablo es un negociante nato, de esos que ven oportunidades donde otros ven problemas. Empieza a alquilar bicicletas a los chiquillos del barrio por unas monedas, o rifa cómics viejos que encuentra por ahí. Sus compañeros lo admiran y lo temen un poco. Presta dinero a intereses, cobra sin piedad, y si no pagan, les quita el recreo con una mirada que promete problemas. Pablo siempre fue el jefe, recuerdan sus amigos de infancia, pero detrás de esa sonrisa pícara hay una rabia sorda. Ve cómo los ricos de Medellín viven en mansiones mientras su familia aprieta el cinturón. Eso lo marca, lo enciende como una mecha lenta, y entonces llega la escuela, el liceo de Envigado, donde Pablo entra como un torbellino. Es un estudiante mediocre, nada de genios aquí, pero su mente bulle de ideas. Con su primo Gustavo Gaviria Rivero, que es como un hermano para él, montan el primer negocio serio. Falsifican diplomas de bachillerato. Sí, lo oíste bien. Copian sellos con plastilina robada de la sala de profesores, imprimen papeles falsos y los venden a compañeros que quieren saltarse el esfuerzo. Ganan lo justo para impresionar, pero es el primer sabor de la ilegalidad. Rápido, sucio, adictivo. Gustavo, un año mayor, es su sombra fiel. Juntos son imparables, planeando en las tardes bajo los eucaliptos. Pablo abandona la secundaria en 1966, a los 16 años, justo antes de su cumpleaños. La universidad, ni lo intenta. La familia no puede pagar, y él ya sabe que los libros no llenan estómagos. Así que salta al mundo real, lavando carros en las calles de Medellín por centavos, sintiendo el sol quemándole la nuca mientras sueña con autos de lujo. Pero Pablo no es de los que se quedan quietos. A los 17, ya huele a aventura prohibida. Se une a una banda de ladronzuelos en Río Negro, su pueblo natal, donde roba lápidas del cementerio de San Pedro. No es poesía. Arranca las placas de mármol de tumbas ricas,
Las vende a recicladores por unos pesos. Es sucio, profana el descanso de los muertos, pero paga. Y paga bien para un chaval sin nada. El mármol es oro blanco. Bromea con Gustavo mientras cargan sacos en la noche. Pero un día, la suerte gira. Los pillan. Pablo pasa unos días en una celda mugrienta de Medellín, con ratas correteando y el eco de gemidos lejanos. Ahí, entre rejas, conoce a su mentor, Alfredo Gómez López, alias El Padrino, un contrabandista curtido que mueve cigarrillos y electrodomésticos desde Panamá. El viejo ve potencial en el muchacho ambicioso y le pasa contactos. La calle es un río, mijo. Aprende a nadar con la corriente, le dice. Pablo sale cambiado. Ya no es un ladrón de pacotilla, es un aprendiz de tiburón. De golpe, el contrabando se convierte en su escuela. Empieza pequeño, vendiendo cigarrillos americanos falsificados en las ferias de Medellín. Los paquetes llegan escondidos en camiones de café, y él los reparte a vendedores callejeros que fuman su libertad en cada calada. Gana lo suficiente para comprarse una moto destartalada, pero quiere más. Con Gustavo, forman una dupla letal. Roban autos de lujo en las avenidas elegantes de la ciudad. Un Renault, un Ford, lo que caiga, y los venden en el mercado negro a precios de ganga. Es adrenalina pura. Perseguir sombras en la noche, forzar cerraduras con alambres, huir de la policía con el corazón latiendo como un tambor. Pero hay riesgos. Una vez, casi los atrapan en una redada, y Pablo escapa tirándose por un barranco, raspado y sangrando, pero vivo. La muerte es para los tontos. Se ríe después, limpiando la moto robada. Esos años, de 1968 a 1972, son su universidad del crimen. Aprende lealtad. Gustavo es su mano derecha, su contador improvisado, astucia para sobornar guardianes portuarios y el arte de la violencia selectiva. Si un socio los traiciona, una paliza rápida resuelve el asunto. No mata aún, pero el filo del cuchillo ya roza su conciencia. La familia, mientras tanto, es su ancla y su escudo. Hermilda lo defiende a capa y espada. Mi Pablo es bueno, solo busca lo mejor para nosotros. Abel, más callado, frunce el ceño pero calla. Sabe que el mundo es cruel. Los hermanos, Roberto el mayor, luego Luzmila, Gloria, Pablo, Hernando, Alicia y Argemiro, crecen en esa burbuja de amor mezclado con secreto. Roberto, apodado El Osito, es el serio, el que equilibra números. Entrará después en los negocios grandes. Hernando, el hombre de los explosivos, será clave en las guerras futuras. Pero en casa, son solo risas alrededor de la mesa, con arepas y café negro. Pablo se enamora joven. A los 24, casa con María Victoria Henao, una belleza de 15 años de un barrio vecino. Ella, católica devota, ve en él al protector. Él, en ella, la estabilidad que nunca tuvo. Tienen 2 hijos. Juan Pablo en 1977, Manuela en 1984. Pablo jura protegerlos con su vida, y lo cumple, a su manera retorcida. Pero el contrabando de cigarrillos y autos es pan de cada día. Pablo huele algo más grande. Es finales de los 60, y la bonanza marimbera explota en Colombia. La marihuana, esa hierba verde que crece como maleza en la costa caribe, se convierte en oro. Grupos en La Guajira y el Magdalena la cultivan a escala industrial, la procesan en fincas escondidas y la envían a Estados Unidos en barcos pesqueros. El mercado yanqui, con hippies y yuppies ávidos, paga fortunas. Un kilo que sale por $20 en Colombia llega a 200 en Miami. Pablo ve la ola y salta. Con Gustavo se mete en el tráfico de marimba. Empiezan comprando cargamentos pequeños en Santa Marta, escondiéndolos en dobles fondos de camiones. Él maneja las rutas, cruza el Magdalena en lanchas rápidas, soborna a marineros en Cartagena y vende en Medellín a distribuidores locales. Es riesgoso, la policía empieza a olerse algo, pero rentable. En 1971 ya ganan miles de pesos al mes. Pablo se compra su primera casa decente, un carro americano reluciente. Pero hay competencia. En 1975 asesina a Fabio Restrepo, un capo de la marimba que controlaba 40 hasta 60 kilos mensuales a Miami. No es venganza, es negocio. Pablo toma su ruta, su red, y multiplica. Aquí entra el giro que lo cambia todo: la cocaína. En los 70, la hoja de coca es un secreto andino. Indígenas en Perú y Bolivia la mastican para el hambre, pero en Colombia apenas se procesa. Griselda Blanco,
La Viuda Negra de Miami es de las primeras en oler el potencial. Envía mulas con kilos de polvo blanco, ganando millones. Pablo la conoce en 1973, en una fiesta turbia de Medellín. Ella, con ojos de serpiente, le pasa el dato. La nieve es el futuro, mijo. La marimba es para principiantes. Él escucha, calcula. La coca base llega barata de Bolivia, viajes en avionetas que surcan los Andes, se refina en laboratorios improvisados en la selva antioqueña con gasolina y ácido sulfúrico. Un kilo puro sale por $500 en Colombia. En Nueva York, 50.000. Pablo invierte todo. En 1974, arma su primera planta en las afueras de Medellín, con Gustavo contando billetes y cocineros exiliados bolivianos revolviendo calderos humeantes. El primer envío, 100 kilos en un submarino casero por el Caribe. Llega limpio a Florida. El pago, en maletines verdes, regresa en jets privados. Pero no va solo. La ambición lo lleva a alianzas. En 1976, en una hacienda polvorienta cerca de Medellín, se reúne con los pesos pesados. Los hermanos Ochoa Vázquez, Jorge Luis, el cerebro financiero, Juan David y Fabio, los logísticos. Son ganaderos ricos, pero con olfato para el crimen. Luego, Carlos Leider, el loco de las Bahamas, que sueña con islas como bases aéreas, y Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, un matón de pacho con manos manchadas de sangre. Nace el cartel de Medellín, no un monolito, sino una coalición de lobos. Pablo es el patrón, el que decide rutas y castigos. Gustavo, su contable infalible, dividen roles. Ochoa maneja finanzas. Leider Aviación compra el Norman Cay, un callo en las Bahamas, como hub para aviones cargados. Gacha provee sicarios. El cartel estandariza. Laboratorios en el Guaviare procesan toneladas. Submarinos, lanchas y mulas humanas cruzan el mar. En 1977 envían 400 kilos semanales a EEUU. Pablo, a los 28, es millonario. Compra fincas, yates, un zoológico privado en Hacienda Nápoles. La plata fluye como un río desbordado, pero trae sombras. La DEA, con su guerra contra las drogas bajo Nixon y Reagan, aprieta. En 1979, allanan Tranquilandia, un mega laboratorio en Caquetá del cartel, 13 toneladas de coca, pistas de aterrizaje, torres de control. Pablo escapa por horas, pero el mensaje es claro. El tío Sam quiere cabezas. Él responde con sobornos, plata o plomo, su mantra y violencia incipiente. Un policía que pilla un envío acaba con una bala en la nuca. La familia crece. Juan Pablo nace en medio de fiestas locas, con niñeras asustadas por los guardaespaldas. María Victoria susurra oraciones, pero ama el lujo que Pablo le da. Roberto entra al juego, manejando cuentas. Los hermanos, testigos mudos de la transformación. Para 1980, el cartel domina el 80% del mercado yanqui. 15 toneladas semanales, 420 millones al mes. Pablo construye Medellín sin tugurios, un barrio de 780 casas para pobres, ganando votos como un Robin Hood narco. Entra en política, financia campañas, crea civismo en marcha. En 1982 es elegido suplente al Congreso. El 22 de agosto jura en Bogotá, con el pecho hinchado. Pero el ministro Rodrigo Lara Bonilla lo denuncia. Escobar es un narco. La prensa explota. Pablo, furioso, ordena el asesinato de Lara en 1984. Una moto con sicarios acribilla su carro en un semáforo. Colombia tiembla. Es la guerra abierta. El ascenso no para. Pablo acumula. Aviones DC-6 cargados de nieve aterrizan en pistas selváticas. Mulas tragan condones con coca para cruzar aduanas. Hacienda Nápoles es un paraíso. Hipopótamos traídos de África, piscinas infinitas, un circo para sus niños. Pero el poder corrompe. En 1985, financia la toma del Palacio de Justicia por el M-19, para destruir expedientes de extradición. 100 muertos. Archivos en llamas. El cartel responde al secuestro de Marta Ochoa con más. Muerte a secuestradores. Precursor de paramilitares. Gacha recluta exmilitares. La sangre corre. Pablo, el padre, es tierno con Manuela y Juan Pablo. Les regala ponís. Les cuenta que papá es un empresario. Pero el patrón es implacable.
En 1986, el atentado al Palacio de Justicia cobra 11 jueces. La extradición, firmada por Betancourt, lo enloquece. Mejor una tumba en Colombia que una cárcel en EU. Soborna congresistas, amenaza presidentes. Su fortuna, Forbes la calcula en 3.000 millones en 1987. Billetes enterrados en fincas, contados por máquinas que se atascan de tanto verde. El clímax de este bloque llega en 1989. El cartel atenta contra el candidato presidencial Luis Carlos Galán en Soacha. Una ráfaga de plomo lo tumba. Colombia llora. Pablo llora en privado. Era su títere. Pero el bloque de búsqueda, 500 hombres de élite, lo aprieta. Escapa. Siempre escapa. Túneles bajo fincas. Disfraces de monja. Gustavo muere en una redada en 1990. Pablo aúlla de dolor, jura venganza. Se entrega en 1990 y uno a un Gaviria pragmático. La Constitución prohíbe extradición. Construye la catedral, una prisión de lujo, sauna, discoteca, fútbol. Juega canchas con capos, come langostinos. Pero en 1992, tortura y mata a 2 socios dentro. El gobierno intenta moverlo. Escapa por un túnel de 800 metros, en moto por cloacas. La cacería final comienza. Este es solo el principio, el ascenso imparable de un hombre que pasó de ladrón de lápidas a rey del terror. Pero el imperio que la policía no podía detener. ¿Cuánto duraría? El siguiente bloque te lo cuenta, con giros que te dejarán sin aliento. Imagínate esto, un tipo de 42 años, con bigote recortado y mirada de lobo herido, escapa por un túnel de 800 metros cavado bajo su propia cárcel de lujo. Lleva una camisa a cuadros, botas de caucho y una pistola 9 milímetros en la cintura. Detrás deja discoteca, jacuzzi, cascada artificial y un campo de fútbol donde ayer jugaba con sus sicarios. Ese hombre es Pablo Emilio Escobar Gaviria, y el 22 de julio de 1992 acaba de humillar al Estado colombiano delante del mundo entero. Lo que viene después no es una persecución cualquiera. Es la guerra más brutal que ha vivido Colombia en toda su historia. Una guerra que dejó miles de muertos, ciudades en llamas y un país al borde del colapso. Esto es el principio del fin del rey del narco. La fuga de la catedral no fue improvisada. Llevaba meses planeada. Cuando el gobierno de César Gaviria decide trasladarlo a una cárcel de verdad porque dentro había torturado y descuartizado a los hermanos Galeano y Moncada, Escobar huele la traición. Esa misma noche, mientras los generales discuten en Bogotá, él ya está en la montaña, respirando aire frío de Antioquia. Con él van 9 de sus hombres más leales: el Mugre, Popeye, Otto, el Angelito y su hermano Roberto, que se escapó disfrazado de abogado. El mensaje es clarísimo: si me tocan, quemo el país. Y lo cumple. Desde el primer día desata el terror absoluto. Agosto de 1992. El cartel pone precio a cada policía de Medellín: 5 millones de pesos por agente muerto, 10 millones por suboficial, 25 millones por oficial. Es plata o plomo a escala industrial. En menos de 3 meses caen más de 300 policías. Carrobombas explotan en las estaciones, en los CAI, en los barrios populares. Los sicarios van en moto, niños de 14 o 15 años que por 2 millones de pesos se convierten en asesinos. Medellín huele a pólvora y a miedo. Los taxistas se niegan a parar en semáforos. La gente se tira al suelo cuando escucha una moto. Escobar, desde escondites que cambian cada noche, coordina todo por radio Nextel y por teléfonos celulares que tira después de cada llamada. El gobierno responde creando el bloque de búsqueda, 600 hombres de élite de la policía, entrenados por Delta Force y el Centra Spike norteamericano. Los mandos son duros. El coronel Hugo Martínez, un antioqueño recto como una vara, y su hijo Hugo Martínez Jr., que dirige la inteligencia electrónica. Los gringos meten tecnología nunca vista en Colombia. Aviones espía que triangulan señales, satélites, interceptores de frecuencia. Escobar se da cuenta rápido: ahora sí me están cazando de verdad, y aún así contraataca con una ferocidad que nadie esperaba. Septiembre de 1992. Secuestran a Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay. La tenían desde hacía meses, pero ahora la usan como escudo. Luego caen Francisco Santos, director de El Tiempo, y Maruja Pachón, esposa del político Alberto Villamizar. Escobar quiere negociar: entrega de los secuestrados a cambio de no extradición y cárcel cómoda. El país se paraliza.
Las familias de los secuestrados crean el movimiento Por Colombia sin secuestros, pero Escobar no negocia de buena fe. Si deseas compartir tu opinión sobre el caso, sobre la evolución del blanqueo en España o sobre cualquier aspecto tratado, te invito a dejar tu comentario más abajo. Todos los puntos de vista respetuosos son bienvenidos y los leo personalmente. Gracias por haber acompañado estos 5 bloques. Seguiremos publicando contenido similar con la misma profundidad y rigor. Si te interesa, suscríbete y activa la campanita para no perder los próximos vídeos. Hasta la próxima entrega.